queridos, gracias como siempre por la invitación, por la posibilidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor y quiero en esta noche poder compartir esto que tiene que ver con la iglesia obviamente, pero también sin duda con cada uno de nosotros. Ahí hay una pregunta que eh, no es sencilla, ¿no? Porque decimos cómo vemos a la iglesia, ¿no? ¿Qué pregunta? Porque tiene distintas lecturas o muy personales para cada uno. Cada uno puede tener una mirada distinta de cómo está o no la iglesia, pero sin duda, que la iglesia está representada o está formada por cada uno de nosotros. Entonces la pregunta debería ser también algo más íntima, ¿cómo te ves a ti mismo? Y ahí hay una respuesta ya personal, una lectura personal de cómo estamos cada uno de nosotros delante del Señor. Dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cuando hablamos de la iglesia, muchas veces somos tentados a hablar de la iglesia como si nosotros estuviésemos fuera de la iglesia. No, porque en la iglesia cuando vas y cuestionamos el accionar de los ancianos o de los jóvenes o de las hermanas o los niños, y la realidad es que nosotros somos parte de la iglesia, que la iglesia en gran medida está reflejada por todas nuestras actitudes, por todos nuestros pensamientos, por todas nuestras características. Y en ese sentido, entonces, cuando hablamos de la iglesia, no estamos haciendo otra cosa que hablar de nosotros mismos, de cómo estamos nosotros mismos. Por eso es que citamos este texto tan importante. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eh, la iglesia del Señor, desde su nacimiento durante la fiesta de Pentecostés, a lo largo de su historia y hasta el momento del arrebatamiento, por ejemplo, citamos los pasajes de Hechos capítulo 2 y de Primera Tesalonicenses capítulo 4, cuando el Señor derrama de su espíritu, la iglesia es bautizada en el espíritu del Señor, y también cuando Pablo habla a los tesalonicenses acerca de la esperanza que tenemos en cuanto al arrebatamiento. En ese periodo que abarca toda la vida de la iglesia, vamos a encontrar sin duda, que la iglesia sufre y ha de sufrir los vaivenes propios de cualquier familia numerosa. Yo no sé cómo son las familias de ustedes, pero ¿vieron esas familias numerosas donde está el abuelo, la abuela, los hijos, los nietos, ya van llegando los bisnietos, ya aparecen las nueras, los yernos, las novias de los más jóvenes? Y en esas familias numerosas siempre hay, y, y surgen distintas emociones, distintos sentimientos, podemos decir. Hay desaires, hay enojos, hay distanciamientos, hay rebeldías, hay egoísmos, hay orgullos. Bueno, la realidad es que no debemos olvidar que la iglesia también es una familia. Así como sucede en las familias numerosas, también sucede en la iglesia. Y nosotros nos empezamos a pensar en estas actitudes, en estos sentimientos, en estas emociones, y decimos, oh, sí, yo me acuerdo, fulano, fulana. Bueno, estamos dentro de lo que es una familia. Ahora, si pensamos en una nación, un pueblo, encontramos comúnmente dos o tres formas o concepciones de cómo puede ser conducida, sea desde el punto de vista político, económico o social. Aparecen allí los conceptos de, recién pensábamos en una familia, ahora pensamos en un pueblo, en una nación. ¿Y qué aparece cuando pensamos en cómo debe ser conducido un pueblo, una nación? Distintas alternativas, ¿no? Una alternativa que es más hacia la derecha, una alternativa que es más hacia la izquierda, y cada tanto aparece una alternativa más
digamos, que consensúa más las cosas y va hacia el centro, ¿no? La derecha, la izquierda o alguna alternativa moderada. Esto también sucede en la iglesia. No debemos olvidar que la iglesia también es un pueblo. Nos encontramos que la iglesia hay veces que hay ancianos o el conjunto de los ancianos con el cuerpo de diáconos y algunos son muy cerrados y algunos son muy abiertos. Entonces empezamos a pensar, a tratar de entender o de definirnos nosotros cómo nos gustaría que sea la iglesia. Bueno, de la misma manera que tomábamos el ejemplo de la iglesia como una familia, también sucede esto cuando pensamos en la iglesia como una nación, como un pueblo. Es que de hecho así también la palabra de Dios la define. La iglesia de Cristo ha experimentado un amplio espectro de etapas en su historia. Desde aquellos momentos de llenura del Espíritu y compromiso con el Señor, hasta los periodos más oscuros, distantes de Dios, de su palabra y su voluntad. La iglesia, para redondear, nosotros siempre decimos, lleva algo así como 2000 años en la tierra. Ahora, esos 2000 años no fueron todos igualitos, no fueron todos de la misma manera. Hubo momentos en que la iglesia surgió con un demostrado poder del Espíritu Santo de Dios, con un compromiso de los hermanos de parte del Señor, pero todos conocemos que también la iglesia ha atravesado periodos muy oscuros, muy distantes de la voluntad de Dios. Ahora es la misma iglesia, es la iglesia del Señor. Podemos caer, podemos caer en la simple conclusión de no entender cómo la iglesia, siendo salvada y llamada a ser santa, y contando con la guía del Espíritu Santo, no puede llegar a experimentar la calidad de vida que su Señor que su Señor y Salvador pretenden. O sea, muchas veces podemos pensar, qué mal que está la iglesia, porque siendo que somos salvos, siendo que tenemos el Espíritu Santo, nunca podemos llegar a la expectativa del Señor. Podemos caer en esa simple conclusión. Ahora, la realidad es que la dificultad no está generada por la calidad de la obra de Cristo. O sea, la obra de Cristo es perfecta. No tiene que ver con la obra de Cristo, no tiene que ver con la capacidad salvífica del Salvador en la cruz del Calvario. Podemos pensar, entonces, bueno, en la obra del Espíritu Santo, tampoco. La capacidad de obrar del Espíritu Santo es perfecta y es constante a lo largo de todos los tiempos. Entonces, tenemos que concluir que es por la carnalidad del hombre, que aún siendo redimido batalla constantemente con la naturaleza pecaminosa, la cual muchas veces se levanta dominante en su vida, desvirtuando así su experiencia personal y también la colectiva de la iglesia. ¿Por qué no logramos ser? ¿Por qué no logramos la expectativa del Señor? ¿Tiene que ver con la obra de Cristo? No. ¿Tiene que ver con el poder, la capacidad, el obrar del Espíritu Santo? No. Sin duda que tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra carnalidad. Entonces, a la primera pregunta, ¿cómo ves la iglesia? Y sí, los ancianos, los hermanos. Bueno, pero tiene que ver con vos también. Tiene que ver conmigo. Tiene que ver con cada uno de nosotros. Tiene que ver cómo cada uno de nosotros nos presentamos delante de Dios en esa batalla constante que tenemos con la carne, con el enemigo de nuestras almas. Y cuán victoriosos resultamos de esas batallas si es que nos aferramos al poder de Dios, a la armadura, por ejemplo, que Él también nos provee y que también conocemos el pasaje de Efesios capítulo 6. La iglesia del primer siglo sufrió. ¿Por qué citamos a la iglesia del primer siglo? Porque siempre tenemos la idea, idealizamos aquella iglesia. Y sin duda
que fue una iglesia potente, pero una iglesia que también sufrió. Sufrió las ambiciones de la esposa de Zebedeo, sufrió la negación de Pedro, sufrió la falta de fe de Tomás, sufrió las mentiras de Ananías y Zafira, sufrió la murmuración de los griegos, sufrió la huida de Juan Marcos, sufrió la acción de los judaizantes, las diferencias entre Pablo y Bernabé, la hipocresía de Pedro, la ambición de Filemón, la deserción de Demas, el autoritarismo de Diótrefes, el personalismo de Evodia y Sintique, la inmoralidad de los corintios, el legalismo de los gálatas, la inconstancia de los efesios, la falta de firmeza de los de Sardis, la dualidad de los de Pérgamo, la pecaminosidad de los de Tiatira, el orgullo de los de la Odisea. No es que la iglesia del primer siglo era perfecta, no es que la iglesia del primer siglo es algo que tenemos que copiar y pegar el 100%, no. Nuestros hermanos también sufrieron los distintos avatares de la carnalidad, del pecado, en cada una de sus vidas y por ende en cada una de las iglesias. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? En todos esos casos queda evidente que ni los cristianos individualmente ni las iglesias en su conjunto pudieron ser constantes en el desarrollo de la vida espiritual. Encontramos que el factor determinante fue la carnalidad, la incapacidad de vencer con la armadura que Dios provee la vieja naturaleza de las artimañas de Satanás. Y ahí tenemos la armadura que bien conocemos y que citábamos. Quizás no todo tiempo pasado fue mejor entonces. Quizás ese ideal que pensamos no era de tal forma. Esta pequeña síntesis nos puede llegar a dejar la conciencia más tranquila. Podemos pensar que si aquellos cristianos de la primera hora, que muchos conocieron personalmente a Jesús, a sus discípulos, no lograron un profundo equilibrio espiritual, perdón, nosotros no tendremos tanta responsabilidad ante los ojos de Dios sobre nuestra vida individual o colectiva de iglesia. Claro, nosotros podemos decir, bueno, si aquellos hermanos de la primera hora conocieron a los discípulos, estuvieron con Pedro, estuvieron con Juan, estuvieron con el restaurado Pablo, fueron partícipes de la obra que ellos hicieron, y en algunos casos hasta pudieron haber conocido al Señor Jesús. Y si ellos, como vimos, tenían tantos problemas, tenían tantas, digamos, eran tan inconstantes en algunos puntos, bueno, nosotros tenemos que estar re tranquilos. ¿Qué nos va a preocupar a nosotros? O sea, si ellos no pudieron, bueno, el Señor a nosotros nos va a contemplar de otra manera. Pero Dios logró en muy pocos años que su buena noticia llegara a los confines del mundo, a judíos, a gentiles, a esclavos y libres, a ricos y pobres, a todas las ciudades y culturas. ¿Y de quiénes se valió Dios? Para que, como dijera el apóstol, todo lo he llenado del Evangelio. ¿De quiénes se valió Dios? De cristianos carnales, quizás mediocres, pero a pesar de eso dieron hasta sus propias vidas por transmitir las enseñanzas de Jesús y anunciar su precioso evangelio. ¿Y nosotros? ¿Estamos tranquilos de nuestros logros espirituales? ¿Estamos tranquilos de nuestra realidad como iglesia? Claro, porque nosotros podemos tomar cada uno de los conceptos que hablábamos, y decimos, bueno, mirá las mujeres mirá si eran todas como la esposa de Zebedeo, mirá si todos los cristianos tenían el valor de Juan Marcos. Entonces podemos criticar a aquella iglesia naciente que se iba multiplicando. Pero justamente eso, esa iglesia se iba multiplicando, esa iglesia crecía a pesar
a pesar de esas conductas, esa iglesia crecía y se fortalecía en el poder de Dios. Nosotros estamos tranquilos con nuestros logros y con nuestra realidad como iglesia, la iglesia en casa. Muchas veces nos quedamos tranquilos con aquello que podemos ir haciendo, pero nos damos cuenta que aquellos, a pesar de aquellas circunstancias, tenían sin duda a favor su conducta, su carácter, su testimonio y el poder que el Espíritu Santo les proveía, porque ellos dejaban que el Espíritu Santo con libertad pudiese obrar en sus vidas. Observemos tres características que hicieron de la iglesia del primer siglo un diferencial a imitar: el poder del Espíritu Santo, la pasión por las almas y la perspectiva del regreso de Cristo. Si hay algo que caracterizó a la iglesia del primer siglo, son estos tres puntos, que de nosotros, si nosotros pudiésemos imitar, sin duda, Dios podría hacer la misma obra que con aquellos hizo. El poder del Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que habían sido encarcelados Juan y Pedro. Habían sido encarcelados, habían sido juzgados por el Sanedrín, por el concilio, habían sido castigados por el solo hecho de hablar en nombre de quienes sus jueces de turno consideraban muerto. No era otro que el mismo Señor Jesucristo. Entonces, finalmente son libertados bajo amenaza o con la condición de que dejen de hablar en el nombre de Jesús, que dejen de enseñar al pueblo acerca de Jesús. Entonces encontramos que ellos salen y reúnen a la iglesia en los distintos lugares en que la iglesia se iba reuniendo y comenzaron a orar. Y la oración dice: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Que esas amenazas no hagan mella en su conducta, que esas amenazas no hagan mella, no cuarten esa responsabilidad que sentían de predicar el Evangelio, de anunciar las virtudes de aquel que los había llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y comenzaron a orar. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y alababan, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El poder del Espíritu Santo se ve reflejado en las oraciones. Aquella iglesia naciente tenía un poder en la oración que nosotros lo seguimos teniendo, pero es evidente de que su fe, su entrega, hacía realmente el obrar del Espíritu Santo algo normal, algo cotidiano. Cuando vamos, por ejemplo, al capítulo 16
cuando nace la obra en Filipos, encontramos que nace a través de aquella reunión de oración que tenían puertas afuera de la ciudad, aquel grupo de mujeres, donde Lidia recibe a Cristo y era el momento de la oración. Y después dice que iban a la oración y tuvo Pablo y Silas, Lucas y Timoteo, aquel encuentro con aquella muchacha que tenía esa capacidad de orar por un espíritu inmundo, de orar, de adivinar por un espíritu inmundo. Y dice que ellos iban a la oración. Y como no recordar aquel terremoto que sobrevino cuando ellos estaban en la cárcel, y aquel hombre el carcelero se quería suicidar. ¿Por qué? Porque temía que los presos se hubiesen escapado. Dice la escritura que Pablo y Silas estaban orando y cantando. O sea que cuando estaban orando, allí Dios abrió el corazón de Lidia. Cuando estaban yendo a la oración, allí Dios liberó de las ataduras. Cuando estaban en la cárcel orando, allí Dios rompió las cadenas. Cuando la iglesia ora, Dios abre los corazones. Cuando la iglesia ora, Dios abre, rompe las ataduras. Cuando Dios ora, Dios rompe las cadenas. La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, tenía una capacidad en la oración del poder del Espíritu Santo de Dios que hoy nosotros, sin duda, no porque el Espíritu Santo haya cambiado, sino nuestra fe, nuestra conducta, nuestro compromiso, nuestra entrega, no es de la misma manera. El poder del Espíritu Santo estaba reflejado en las predicaciones. Pedro predica y en 2 sermones es exponencial el crecimiento de la iglesia. Tenemos aquel grupo que estaba reunido, unos 120, dice la escritura, en el aposento alto. Aunque Pablo habla de algunos cercanos a los 500 a los cuales Cristo se habría presentado luego de su resurrección. Y ese era el grupo de la iglesia, hasta que abrieron la voz, hasta que expresaron con su voz la palabra de Dios, hasta que abrieron la boca y predicaron el Evangelio, y el poder del Espíritu Santo no les fue manifiesto, reflejado en el testimonio. Había algo extraordinario en en el poder que la iglesia reflejaba, y era que tenían un mensaje poderoso, que tenían algo que los distinguía, y las ciudades respondían, las personas de cada ciudad respondían al llamado que ellos hacían, ni siquiera con sus palabras, sino tan solo con su testimonio. Y las personas de las distintas ciudades respondían al Evangelio por el testimonio de aquellos, el poder del Espíritu Santo, la pasión por las almas. Dice el pasaje anterior, el 4:18 al 20, y llamándolos les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es interesante, porque estos hechos se suceden muy pronto en el tiempo a la obra de Cristo en la cruz. Pero muchos años después, quizás unos 60 años después, Juan escribe su evangelio, las cartas,
Y seguía Juan con el mismo pensamiento, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos. No lo podemos dejar de decir, porque era algo que había impactado sus vidas, había transformado su ser. Tanto Pedro como Pablo como Juan habían sido transformados por el poder de Dios. Me llama la atención en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, cuando Juan dice, y era la hora décima. 60 años después se está escribiendo y se acordaba la hora exacta en donde tuvo aquel encuentro personal con el Señor y donde se quedó dejando ya atrás su relación, su intimidad con Juan Bautista para sumarse a los seguidores de Cristo. Tenía presente la hora exacta, había transformado su vida, había cambiado todo su ser. ¿Cómo no seguir contando a otros lo que en él había hecho? Con riesgo a ser perseguido. 60 años después, Juan está escribiendo desde la isla de Patmos por causa del Evangelio, exiliado por causa del Evangelio. No tenían miedo a ser perseguidos, porque tenían pasión por las almas. Y si bien la iglesia al principio no cumplió detalladamente aquello que el Señor le había pedido de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y dijo el Señor en el capítulo 1, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es verdad que la iglesia, en un principio, se atomizó allí en Jerusalén, pero el Señor permitió una prueba muy triste para la iglesia, la muerte de Esteban. Dice la Escritura, a razón de esa muerte, sufrió la iglesia una gran persecución. Y los que salieron, ¿qué hicieron? ¿Se callaron la boca? No. Capítulo 8, de Hechos de los Apóstoles, Felipe predicando en Samaria, después predicando en el desierto, Dios dando testimonio en el capítulo 9 a aquel Saulo de Tarso, y luego tenemos en el capítulo 10 a los que iban predicando el Evangelio en distintos lugares donde Dios les iba llamando, por ejemplo, Pedro en Cesarea, y los hermanos que iban llegando a Antioquía predicando el Evangelio, y sabían que iban a ser perseguidos, pero tenían pasión por las armas. El riesgo de ser encarcelado era notorio. Llegamos al capítulo 11, al capítulo 12, y lo encontramos a Pedro encarcelado. Luego lo encontramos a Pablo encarcelado, con Silas. Luego lo encontramos a Pablo ya encarcelado en Roma, con riesgo de ser martirizados. Todos los discípulos del Señor murieron por causa del Evangelio, dieron su vida por causa del Evangelio. Pero Juan, aún en vida, 60 años después decía, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, tocante al verbo de vida. Poder del Espíritu, pasión por las almas, perspectiva del regreso de Cristo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, capítulo 1, versículo 8 al 11, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Como le habéis visto ir al cielo.
A veces cuando hablamos con los adolescentes, pareciera esto como, aún como lejano, como medio frustrante, porque citamos al apóstol Pablo, que en la carta a los tesalonicenses él dice, nosotros los que vivimos, los que habremos. No, claro, pero Pablo estaba convencido de que era una gran posibilidad de que él estuviese en el momento del arrebatamiento de la iglesia, del regreso de Cristo, y la realidad es que pasaron 2000 años y aún no aconteció. Ahora, hermanos, ¿pensamos? ¿Realmente pensamos que el Señor va a tardar mucho? Cuando miramos la situación mundial de guerras, cuando miramos la situación mundial en cuanto a la economía, cuando miramos la, la ética y la moralidad del hombre, de la mujer de este tiempo, ¿pensamos realmente que el Señor Jesús va a tardar mucho? Cuando nosotros miramos todo lo concerniente al tiempo de de la tribulación y todos esos sellos y esas copas y esas trompetas, con todos esos juicios que sin duda no son de un día para el otro, por ejemplo, los que afectan a la naturaleza, ¿no nos estamos dando cuenta que hacia ahí va la naturaleza? Entonces, es evidente que el Señor está cerca. Pero aquellos vivían con esa perspectiva. Vivían con la perspectiva del regreso, del pronto regreso del Salvador, en sus sentimientos, en sus conductas más íntimas, en sus apegos personales. Pablo le dice a los corintios que era mejor tener en cuenta que la venida del Señor estaba cerca y si tuviesen que elegir y poder elegir sin caer en el pecado, el no casarse, que lo hicieran. ¿Por qué? Porque el Señor estaba cerca, era inminente, era necesario extender el Evangelio lo más que se pudiera. Y aquellos que se convirtieron no volvieron rápidamente a sus ciudades, sino que se quedaron en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Señor volvía. Y Pablo dice, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, ¿por qué? Porque el Señor vuelve. Y así vivían sus vidas, con la perspectiva de que hoy puede ser el día del regreso del Señor. Vivían con la perspectiva del regreso de Cristo en su economía. ¿Cuál era el problema de vender las casas y de repartirlas a los pobres como sucedió en la primera hora en Jerusalén? Aquel Bernabé y tantos otros. ¿Ahorrar? ¿Para qué? ¿Para qué futuro? Si el Señor viene. ¿Para un futuro en la tierra? No, si viene Cristo. Y vivieron una total entrega de sus vidas, de su economía, de sus sentimientos. ¿Por qué? Porque sentían que el Señor volvía pronto. En su santidad vivían una vida santa, expectante del regreso inminente del Señor Jesús. Y esto hacía que su mensaje tuviese un poder extraordinario. Poder del Espíritu, pasión por las almas, perspectiva del regreso del Salvador. ¿Qué cambios puedo realizar en mi vida que modifiquen la vida de la iglesia? ¿Qué cambios puedo realizar en mi vida que modifique la vida de la iglesia? Porque la primera pregunta era, ¿cómo ves la iglesia? Y también nos preguntamos, ¿y cómo te ves a ti mismo? ¿Cuánta pasión siento por las almas que se pierden? ¿Cuánta pasión siento por las almas que se pierden? ¿Cuántas personas van muriendo a mi alrededor? Y yo soy consciente que no les he predicado el Evangelio. Siempre hago esta pregunta y hoy se las hago a ustedes. Sé la respuesta, así que no se desmuteen. ¿Alguien conoció a Alberto Estodola?
Sé que la respuesta es no. Alberto Estodola era un muchacho que, eh, siendo joven, trabajaba en los talleres mecánicos de, de un aeropuerto. Entonces tenía mucho conocimiento de mecánica de aviones. Y el patrón le permitía realizar lo que son las horas de vuelos necesarias para poder rendir el examen de piloto comercial. Esas horas de vuelo, que son a prueba, digamos, son muy caras, muy costosas. Entonces el patrón, si bien lo ayudaba y le cobraba mucho menos en aquellas horas, en lo que el valor de aquella hora tenía, él se lo podía ir compensando con el trabajo que hacía de mecánica ahí en el aeropuerto. Entonces, siendo muy joven, alrededor de 20 años, tenía ya las horas necesarias para poder rendir el examen, que finalmente lo hizo y se convirtió en piloto de avión. Pasaron algunos años y en un trágico accidente, Alberto Estodola murió en su trabajo piloteando un avión. Ustedes, sé que no me lo dijeron, pero sé que no conocieron a Alberto Estodola. Pero Alberto Estodola se sentó durante 5 años al lado mío en toda la escuela secundaria. Y yo sé que nunca le prediqué el Evangelio claramente. Éramos jovencitos, adolescentes, ¿y qué haces mañana? No, me reúno con amigos, voy. Hasta me daba vergüenza decir abiertamente de que iba a una iglesia. ¿Cuántos Albertos Estodolas hay en tu vida? ¿Sentís pasión por las almas? ¿Por aquellos que pasan a tu alrededor, que son de tu familia, de tu entorno, tus amigos, vecinos, compañeros, que hoy están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza? ¿Le doy libertad de acción al Espíritu en mi vida? ¿Le doy libertad de acción al Espíritu en mi vida? ¿Qué expectativas tengo sobre el regreso de Cristo? ¿Realmente creo que puede venir hoy, ahora, ya? ¿O vivo mi vida pensando de que voy a pasar de este mundo y no va a volver? Y como voy a pasar de este mundo y no va a volver, no me preocupo tanto por cómo el Señor fuera a encontrarme. Queridos, ¿cómo vemos la iglesia? Y sin duda que la iglesia que vamos a ver, si es que somos mm, coherentes con nosotros mismos, vamos a ver una iglesia muy parecida a cómo somos nosotros. Que podamos cada uno de nosotros en las manos y en la bondad de Dios modificar aquellas cosas que tenemos que modificar para que Dios obre bendición, no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de la iglesia, para bien de nosotros, para crecimiento de la iglesia, para la honra y la gloria de nuestro Señor. Que Dios les bendiga.